Estas son las cifras de violencia en el país en lo que va este año. Captura de criminales, decomiso, liberación de rehenes. Desde que el presidente Noboa declaró emergencia la situación del país como conflicto armado no internacional, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han hecho más de 15.400 operativos. La tarde, solamente la tarde de este lunes 15 de enero, la presidencia publicó los resultados del eje de seguridad entre el 9 y el 15 de enero del presente año. Según el comunicado, estas acciones resultaron en la liberación de 201 guías penitenciarios y un personal administrativo que estaban retenidos en las cárceles del país. Estas serían las cifras de violencia. Entre el 9 y el 15 de enero, según la presidencia y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, detenido a 1.534 personas, a 158 por terrorismo, según el comunicado. Este hecho obtuvo 41 operaciones contra grupos terroristas. 5 personas catalogadas como terroristas fueron abatidos. La recaptura a 27 personas privadas de libertad, liberación a 11 policías, y se ha decomisado 575 armas de fuego, 560 armas blancas, 12 alimentadoras, $2.618, 478 explosivos, 367 vehículos, 13.043 municiones, 213 motocicletas, 7.255 galones de combustible, 299 celulares, 5.642 kilogramos de droga. Según el boletín oficial enviado por la SECOM a los medios de comunicación del país, dijo esta semana que continuarían los operativos en todo el territorio. El objetivo, según el documento, sería ser implacables con quienes han atemorizado al país. El 15 de enero en la tarde, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, también, SNAI, emitió el comunicado en el que decía que el 14 de enero la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas hicieron un operativo de requisa en la cárcel de Esmeraldas, número 2, en el que en este se evidenciaron la evasión de 48 personas privadas de libertad, PPL. Este comunicado también que se ha logrado recapturar a 5 personas privadas de libertad y que en la intervención falló una persona. Esta estaba en el centro. Y sin embargo, el comunicado diría que acordaron con la institución competente para determinar las causas. Entre el 9 y el 12 de enero, las armadas y la policía han hecho 10.478 operativos en todo el país. Entre el 9 y el 13 de enero, la noche del sábado 13 de enero, la presidencia publicó los resultados de estos operativos en el que 1.105 personas han sido detenidas. Entre los resultados también estarían las cifras de decomisos, terroristas detenidos, personas recapturadas, rehenes puestos en libertad, entre otras. Según el comunicado, además de estas 1.105 personas detenidas, 94 de ellas por terrorismo, se han desarticulado 28 grupos terroristas y se han recapturado a 27 personas fugadas de las cárceles. Además, 5 personas catalogadas como terroristas han sido abatidas. La buena noticia es que en horas de la noche, el 13 de el Estado pudo rescatar la totalidad de guías penitenciarios y personal administrativo retenidos en diversas prisiones del país. Entre los objetos que se han decomisado estarían 413 armas de fuego, 8.709 municiones, 224 armas blancas, 12 alimentadoras, alrededor de $1.500, 338 explosivos, 1.035 galones de combustible, 100 celulares y
en gramos de sustancias ilícitas, más o menos unos 4.213,57. Además de esto, se han aprendido 14 embarcaciones, recuperando así 324 vehículos y 160 motocicletas, esto según el comunicado. En horas de la mañana del domingo 14 de enero, la policía liberó al agente Alberto Gómez, secuestrado por personas armadas. El 9 de enero, en la parroquia Llano Chico, esto es al noroeste de Quito. Durante la madrugada del 14 de enero, el domingo, agentes de la policía y miembros de las Fuerzas Armadas ingresaron a varios centros penitenciarios del país y de esta manera se tomarían el control de prisiones en las provincias como Esmeraldas, El Oro, Cañar, Cotopaxi, Tungurahua y Loja. Ahora, ¿qué pasó el 12 de enero? El viernes, cerca de las 8 de la noche del 12 de enero, la presidencia publicó un video en el que el presidente Noboa hablaba en inglés sobre el respaldo que mostraba la comunidad internacional durante estos días. En el video, el presidente diría que lo que pasa en el país afecta a todo el mundo, ya que los narcoterroristas que operan en Ecuador también tienen operaciones en Europa y Estados Unidos. También diría que habría soluciones de solucionar el problema desde la raíz y que la raíz del problema estaba aquí. Las primeras 24 horas desde la declaratoria, en 24 horas entre la firma del decreto del presidente el 9 de enero y las 5 de la tarde del miércoles 10 de enero, según el almirante Jaime Vela Erazo, jefe del Comando Conjunto, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional han logrado capturar a 329 terroristas y rescatar a 41 rehenes, enfrentarse contra 3 grupos terroristas y recapturar a 28 personas fugadas de las cárceles. Estas serían las cifras de la violencia. Además de esto, el almirante Vela dijo que según el SNAI, ningún guía penitenciario retenido en distintas cárceles del país ha sido asesinado y que además con los operativos realizados en coordinación con la Policía Nacional lograron lo siguiente: decomisar 62 armas de distintos calibres, 418 municiones, 24 explosivos, 230 kilogramos de sustancias, abatir a 3 terroristas, retener a 195 vehículos robados, 9 embarcaciones y 19 líneas de comunicación celulares. En la rueda de prensa que comenzó a las 5 de la tarde más o menos y el del 10 de enero, también estaba Esteban Miguel Córdoba, comandante general de la Armada del Ecuador, Fernando Adati, comandante general de las Fuerzas Terrestres, Celiano Ceballos, comandante general de la Fuerza Aérea, y César Zapata, comandante general de la Policía. El almirante Vela dijo que no negociarán ni tampoco cederán ante los grupos terroristas y que mediante inteligencia tienen identificados a los cabecillas de las organizaciones criminales y que además con esto se ha logrado neutralizarlos y capturarlos. Sobre esto, las zonas donde hay más presencia de este personal de Fuerzas Armadas, Vela dijo que están a lo largo y ancho del territorio nacional, incluidos espacios acuáticos y aéreos. En el caso de sitios terrestres, estarían en lugares de mayor conflictividad, y estos, según Vela, son los ríos Santo Domingo, Guayas y sus zonas críticas, Manabí, Esmeraldas y El Oro. Al final de la rueda de prensa, ante una pregunta de un periodista, el almirante Vela dijo que no se puede ofrecer un día, una fecha o una hora de cuándo van a devolver la paz a los ecuatorianos y que lo que se pedía era que tengamos paciencia, esperanza y fe. El decreto que convierte a estos 21 grupos enlistados en el objetivo militar, la tarde del 9 de enero, el presidente Daniel Noboa firmaría el decreto 111 en el que aumentaría una causal al estado de excepción. El decreto 111, que tiene 11 páginas, 11 hojas, y en la penúltima estarían los 5 artículos que se entiende el decreto de estado de excepción que el presidente Noboa firmaría el día anterior.
En el primer artículo, el documento reconoce la existencia de un conflicto armado interno. Además de esto, dispone la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el territorio nacional, y esto con el objetivo de garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional. Organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes en conformidad con el decreto. En este documento, en el artículo 4, se identifica a 21 grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. En la noche del 9 de enero, el almirante Jaime Vela dijo en un video que a través del decreto se les asignaría la misión de que todo grupo terrorista identificado en el decreto sea convertido como objetivo militar. En la práctica, esto significa lo siguiente: las Fuerzas Armadas son las encargadas de defender al país contra el enemigo interno, o sea, los 21 grupos delincuenciales organizados identificados por el gobierno. La policía, que es la entidad normalmente encargada de mantener el orden público, solo será de apoyo. 2. Habrá mayor presencia militar en las calles. 3. Se verán controles en las calles, incluyendo revisión de bolsos, mochilas y Fuerzas Armadas, si es que lo consideren pertinente. Las Fuerzas Armadas podrán ingresar a casas, instituciones públicas y negocios si es que considera pertinente. Las Fuerzas Armadas podrían usar sus armas de guerra de forma progresiva si es que se diera un enfrentamiento contra algún tipo de organización criminal. El terrorismo en Ecuador, entre el 7 y el 9 de enero del inicio de este año, uno de los principales líderes delictivos, como ya lo digo, Fito, se fugó de la cárcel. Reos diferentes prisiones secuestraron a guías penitenciarios. 458 guías seguirían retenidos. Criminales se tomarían la televisora TC mientras transmitían en vivo. Me queda en duda, y hubo una serie de explosiones de coche bomba y tiroteos y enfrentamientos de diferentes ciudades. La tarde del 7 de enero se empezaría a circular rumores de que José Adolfo Macías, más conocido como Fito, se había fugado de la cárcel regional en Guayaquil, donde estaría recluido desde el 2011. Fito es uno de los líderes de los choneros narcodelictiva que controla al menos la mitad de los pabellones de la penitenciaría del litoral en la ciudad portuaria, uno de los puntos más golpeados por la arremetida del crimen organizado. En horas de la noche de ese mismo día, el comandante de la policía, César Zapata, confirmaría en una rueda de prensa que en un operativo dentro de la cárcel de Guayaquil se pudo constatar la no presencia de uno de los internos. A la par, la Fiscalía anunciaría que abrió una investigación por la presunta evasión del privado de la libertad Adolfo Macías Villamar, alias Fito. Primeras diligencias, hasta ahora no hay información sobre esto. La noche del 8 de enero y la madrugada del día siguiente, cuando ya se estaría vigente el estado de excepción, hubo múltiples explosiones en varias ciudades del país, secuestros de policías, balaceras, incendios de vehículos, entre otros incidentes violentos. Según las Fuerzas Armadas, ese día hubo 11 muertos en los ataques a nivel nacional. La mañana del 9 de enero, el SNAI confirmaría que Fabricio Colón Pico, conocido como Capitán Pico o Al Capone criollo, se fugó de la cárcel de Riobamba, ubicada al sur del país, donde estaba detenido desde el 5 de enero del 2024, y es decir, solo llevaba 4 días preso cuando se escapó de la cárcel. Días antes de la fuga, la fiscal
dijo que Colompico era uno de los encargados de atentar contra ella. La fuga se dio en la madrugada en un video publicado por la radio Pichincha. Se veía a 10 personas vestidas de negro corriendo por una calle en medio de casas en la ciudad andina de Riobamba. En este video, que parecería ser una de cámaras de seguridad de la zona, se vería como dos personas ayudarían a correr a una tercera persona que al parecer es un pie lastimado. En total se figuran 38 personas. Sin embargo, 4 días después se hizo público en un video en el que Colompico pediría condiciones para entregarse a las autoridades, argumentando que su vida corría peligro. A las 2 de la madrugada con 18 minutos, no, a las 2 de la tarde con 18 minutos del 9 de enero, un grupo de encapuchados entraría a TC, un canal de televisión en Guayaquil, mientras transmitía un noticiero. Después de más de un minuto de silencio en el estudio, en cámara se veía que entran al menos 8 personas con armas, con gorras y en los rostros cubiertos. Empujan a los técnicos del canal, empujan a los técnicos y lo ponen frente a la pantalla del estudio. Los patean y golpean. El resto de la transmisión transcurre a oscuras. Se escuchan disparos y detonaciones. Más tarde, a las 3:19 del 9 de enero, una hora más tarde de que esto comenzara el ataque, la policía confirmaría que estaban evacuando a las personas del lugar con el fin de verificar novedades con los trabajadores del medio. El 10 de enero, la policía procesó a 13 personas, entre las que estarían 2 adolescentes por su presunta participación en el ataque a TC. El juez del caso ordenó prisión preventiva para todos. El 11 de enero circuló en redes un video que Fabricio Pico aseguraría que se quiere entregar y que se escapó de prisión porque le dijeron que su vida corría peligro. Durante su intervención, Colompico le pediría al presidente Noboa que le garantice su vida para entregarse. En una entrevista con Gisela Bayona en FM Mundo, el presidente, minutos después de que el video se publicara, respondió: si quiere entregarse, que lo haga, nadie se lo impide. La mañana del lunes 8 de enero hubo amotinamiento en la cárcel del Inca, al norte de Quito. Un video mostraría que una estela de humo saliendo de las instalaciones de la prisión, y en esa misma mañana en la prisión de la de Machala, una ciudad costera al sur del Ecuador, 18 guías penitenciarios fueron retenidos. Al menos en 2 cárceles más, en el de Cuenca, Turi, y en el de la Tacunga, Sierra Centro, los reos también fueron retenidos, o mejor dicho, retuvieron a guías. La mañana del 9 de enero, el gobernador de Azuay, Milton Benítez, dijo que en la cárcel de Turi, en Cuenca, había 49 guías penitenciarios y unos 12 miembros del personal de cocina fueron retenidos por presos. Un video mostraría a varias personas privadas de libertad en la terraza de la prisión. Germán Bravo, coronel del Estado Mayor del Ejército Ecuatoriano, le dijo a un medio digital que en conjunto con la Policía Nacional estarían haciendo operaciones dentro de las 25 cárceles del país y que en las 11 consideradas de mayor peligrosidad hubo incidentes violentos. El día 9 de enero, cerca de las 2:30 de la tarde del 9 de enero, el SNAI publicaría un comunicado en su cuenta X diciendo que luego de lo sucedido en los centros de privación de libertad del 8 y 9 de enero, junto con las Fuerzas Armadas y la policía, se logró la liberación de los rehenes de manera exitosa. 7 servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria en el centro de privación de libertad, un servidor en el CPL Chimborazo número 3 y 3 servidores en el CPL Napo número 2
El comunicado también diría que contendrían operaciones y protocolos de seguridad en las cárceles de Azuay, Cañar y Napo, Tungurahua, Cotopaxi, donde estarían retenidos 125 servidores, al igual que 14 miembros del personal del servicio administrativo. Sin embargo, la situación de las cárceles todavía no había sido controlada hasta al mediodía del 11 de enero. Cerca de las 11:30 de la mañana de ese mismo día, el SNAI publicaría un comunicado en el que diría que todavía seguían capturados 158 agentes penitenciarios y 20 administrativos en las cárceles del Oro, Cotopaxi, Loja, Azuay, Tungurahua, Cañar y Esmeraldas. En la cárcel de Santo Domingo, unas 3 personas se fugaron el 10 de enero. En la cárcel de Esmeraldas, un grupo de presos dispararía a los oficiales de las Fuerzas Armadas que estarían fuera de la prisión. En la cárcel del Oro también hubo incidentes